Pues nada, vamos a desgranar todo esto, ¿no, Daniel? Vamos a empezar a comentar. Muy Me bien. gustaría mucho que empezáramos justamente, que me dijeras brevemente en qué se diferencia para ti lo que es la formación tradicional a esta formación basada en el en el coaching de equipos. Bueno, pues la verdad que es en todo lo que vamos a explicar a continuación, ¿no? Y en particular, pues se trataría de pensar cómo la clase, como la entendemos tradicionalmente, se puede convertir en un proceso de crear equipo. Un proceso de esto de convertir una clase en un equipo. Se trataría pues, imagínate, yo desde que he empezado a dar la certificación de equipos, lo que primero hago al principio es, bueno, por supuesto que vas dando materia, pero lo primero que tienes que hacer es romper el hielo, lo primero que tienes que hacer es ayudar a las personas que se conozcan entre ellos, lo que tienes que ayudarles es a cada uno enfocarse en un objetivo, tratar de conseguir un objetivo común. Todo esto son cosas que es lo que hacemos en coaching de equipos. Cuando tenemos el objetivo común, hacemos también, ponemos en común también cuáles son los valores que tenemos, qué valores queremos compartir. Tratamos de generar esa comunidad, ¿no?, dentro de la clase y que todos nos veamos como parte de una comunidad, como parte de un equipo. Y digamos que conseguimos que cada una de las personas se conozcan entre sí y se interrelacionen. No que sea una cuestión de la clase me está mirando a mí y yo a ver qué es lo que cuento. No, todos nos miramos a todos. Incluso cuando lo hacemos presencialmente, nos ponemos en U para mirarnos todos a todos y que todos participemos como equipo, que todos tenemos cosas que decir. Y eso le da muchísima viveza a la clase. La cuestión es ir aprovechando todo lo que todo el mundo va aportando para ir construyendo el conocimiento. Entonces, el conocimiento, lógicamente, como no te puedes olvidar de que el objetivo de la clase, del objetivo del equipo es aprender, entonces hay una materia que tienen que ir aprendiendo. Pero precisamente lo que buscas no es enseñar, sino ayudarles a aprender. Y ese ayudarles a aprender se consigue también con actividades y se consiguen yendo paso a paso construyendo el conocimiento que quieres que aprendan. Por ejemplo, si quieres que aprendan coaching de equipos, perdón, coaching individual, vamos a decir, pues las personas tienen, primero, les puedes pedir que tengan curiosidad por la escucha, ¿no? Empiezas a hablar de la escucha y es una práctica entre ellos van aportando, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo sientes la escucha? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que te provoca la escucha? ¿Cómo estás escuchando? Entonces, todo el mundo va aportando y no hace falta explicar mucho, porque entre lo que todo el mundo aporta es posible construir ese conocimiento. A continuación les hablas del estado, a continuación les hablas del proceso, pero siempre con esta dinámica, con mucha dinámica de participación y luego sabiendo reunir, resumir para que todo lo que haya salido puedan hacer caja, ¿no?, puedan integrarlo plenamente. Entonces, como ves, se trata de que tenemos el mismo objetivo, hay una interrelación entre ellos y vamos construyendo el conocimiento, avanzando hacia ese objetivo. Entonces se cumple el que seamos un equipo, porque el equipo consiste en que hay un objetivo común y una interrelación para conseguir ese objetivo común, un esfuerzo de todos para conseguir ese objetivo común. Por ejemplo, un autobús está lleno de personas que tienen el mismo objetivo, llegar al mismo sitio, pero no requiere de trabajo ni de interrelación. Eso no sería un equipo. Entonces, en la clase no es como un autobús que te llevan hasta el objetivo con un esfuerzo individual. No, lo que hacemos es una interrelación entre todos, que unos se apoyen a todos, que todos sumen para que el conocimiento se adquiera de otra manera, diferente a cómo se adquiere habitualmente. Pues, me resulta muy llamativo porque, lógicamente, como esta forma que estás explicando, va muy, ¿sabes? Va muy, en contra de lo que nosotros hemos recibido cuando estudiamos, especialmente en las escuelas antes no había esa manera de aprender, ¿no? De dar estas formaciones. Entonces, me gustaría saber, ¿crees que es, importante para el aprendizaje, que se aprende mejor de esta forma, que se adquieren mejor los conocimientos de esta forma o como lo hacíamos antes? ¿Dónde crees que está la diferencia y realmente si se aprende mejor así?
Bueno, no estamos acostumbrados, aunque sí que ya desde hace una buena temporada hay personas que comienzan a utilizar estas técnicas, ¿no? Laura de la Fernández nos estuvo explicando cómo lo hace ella para personas que están preparando la oposición. O sea, fíjate, tienes que preparar una oposición, pero ¿cómo se puede hacer coaching de equipos? ¿Cómo se puede crear mediante la cooperación el conocimiento necesario para pasar una oposición? Bueno, pues ella la hace y el porcentaje de aprobados es muchísimo mayor de lo habitual, de la media, ¿no? También se utiliza pues, en la certificación de equipos, se utiliza en las clases, en los colegios. La misma Laura Dela prepara a estas personas de la oposición para que lo apliquen directamente en los colegios. Ahora es algo que ya se empieza, poco, pero ya se empieza a ver. Pero incluso yo recuerdo, yo estuve en un colegio muy peculiar, en Colla 4, en Vigo, y había profesores que ya empezaban a hacer esto. Yo me inspiro en un profesor que se llamaba Sendón, que cuando en primero de BUP, lo que era BUP de aquella, pues nos ponía en grupos y nos hacía aprender, sacar problemas, no individualmente, sino en grupo, entre todos, ¿no? Y yo notaba cómo el aprendizaje era muchísimo mayor que cuando lo hacías individualmente. ¿Por qué? Porque si tú no sabías algo, lo sabía el otro. Pero es que si el otro no lo sabía y lo sabías tú, se lo tenías que explicar. O sea, que el hecho de explicarlo no me restaba a mí, sino que me obligaba a explicarle. Y a entender yo mejor, porque cuando quieres explicar tienes que entender mejor lo que has entendido. Eso es algo que conocemos muy bien en coaching, ¿no? En coaching consiste precisamente en explicar para ir un poquito más allá. Pues lo mismo, cuando están tirando en el equipo de matemáticas que teníamos, cuando tiraban de mí preguntándome por qué había sacado ese resultado y por qué había aplicado una fórmula, por qué lo había hecho así, yo tenía que explicarle y por tanto mi conocimiento aumentaba también. O sea, tanto cuando te lo explican, que, ojo, cuando te lo explica un compañero, a veces aprendes más que cuando te lo explica el profesor, porque no existe esa tensión, sino que existe más la cercanía, más la familiaridad. Por tanto, el que haya esa relación dentro del coaching de equipos, dentro del equipo, que no necesariamente te tiene que enseñar el profesor, eso ayuda a que es otro estímulo más para tu aprendizaje. Por tanto, pues esto es solo por decir que digamos, el camino ya se abrió hace tiempo y desde hace tiempo, cada vez que lo veo que se utiliza, se ven resultados clarísimos. Ujú. Entonces, qué características crees que tiene que tener este profesor coach en detrimento de este profesor tradicional que veníamos teniendo? Mira, quizá primero, para que se entienda lo que tiene que hacer el profesor coach, quiero explicarte lo que son las etapas para crear el equipo, ¿no? Porque ahí es donde se ve el que va a haber una orientación diferente en la clase, ¿no? O sea, las etapas del equipo sabemos que son la de primero que haya un forming para que luego haya un storming, ahora lo traduzco, forming, storming, norming y performing, pero como estamos hablando de coaching de equipos, quiero hablar también en esos términos más técnicos, ¿no? Es decir, primero hay que crear el equipo. Después empezamos a poder afrontar cualquier conflicto que pueda salir y a partir de ahí vamos acercándonos al alto rendimiento, ¿no? Las otras dos etapas son normativizar y alto rendimiento, pero las dos que, para que se entienda más fácilmente, las dos más importantes es que si en un principio, cuando empiezas con una formación, te centras en crear equipo, en que la clase se vean entre ellos como personas que se van a ayudar, no como personas que no conocen y a ver este qué dice, a ver este quién es, a ver cómo es la clase, a ver todas esas incertidumbres que tenemos al principio. Si las sacamos de en medio al principio, centrándonos bien en construir ese equipo, es decir, si las primeras clases, las primeras sesiones o las primeras horas, depende de cuándo dure la formación, las dedicamos a que las personas se interrelacionen, se conozcan, se pongan de acuerdo, bueno, hablen de sus objetivos, se pongan de acuerdo en cuáles son los valores de la clase, ¿no? Cuáles son las cosas que son más importantes para ellos. Cuando todo esto se ha puesto al principio sobre la mesa, las personas saben que pueden depositar su confianza en la clase y en el profesor. Se rompe el hielo, ¿no? No solamente una actividad de romper el hielo, sino que se pone mucho cuidado en que lo que se hace en las primeras horas o la primera hora, depende de lo que dure la formación, sirva para aunar la clase. A lo mejor estás dando materia, porque cuando haces un juego incluso de romper el hielo, puedes utilizarlo para que puede ser un juego en el que también aprendas,
pero a lo mejor al principio haces más de estas actividades que les obligan a interrelacionarse para que llegue un momento en el que sientan eso que llaman la seguridad psicológica, ¿no? El que sientan que se sienten a gusto, se sienten cómodos, se sienten con cierta familiaridad con las personas que están compartiendo y a partir de ahí como que soltamos una barrera que tenemos por fuera, soltamos una membrana que nos está separando, soltamos una armadura, soltamos una barrera defensiva, sabemos que no la necesitamos y a partir de ahí aprendemos mucho más rápido. Esta es la cuestión, que no vas a captar lo mismo de lo que te diga el profesor cuando tienes esa barrera, esa armadura, que cuando la has soltado. Por eso, esa primera parte, el profesor, cuando utiliza el coaching, el profesor coach, el maestro coach, que ya lo hacían muchos de ellos, ojo, que esto lo hacía mucha gente antes de que el coaching lo estipulara como una metodología. El coaching lo que yo creo que hace es reunir muy buenas prácticas para poder tener una metodología muy clara, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que en ese primer momento no vamos a tener una segunda oportunidad, ojo, para crear ese equipo. Se crea en el primer momento. Porque en ese momento que hay que evitar los conflictos, hay que tratar de no entrar demasiado en conflictos, en ese momento en el cual vamos a tratar de que la gente sienta muy a gusto, pues la gente va a pensar que además de lo que puede aprender, merece la pena estar allí por el equipo que estamos creando. Quiero respetar este espacio, pero no por el profesor, ¿no? El profesor, obviamente, cuanto más autoridad quiera, mucho mejor. Y con este modelo estamos adquiriendo autoridad. Pero es que la mayor motivación que va a tener la gente es, además del aprendizaje que quieren adquirir, porque si no, no estarían ahí, lógicamente. A veces están obligados, pero incluso si están obligados, si eres capaz de crear un ambiente de equipo en la clase, de participación, de seguridad, de aprecio, de respeto, la gente no quiere romper ese ambiente. Va a tener una nueva motivación para que no crear conflictos, para que lo que esté en la mano de cada uno, en lo que esté cada uno en su mano, va a hacer lo posible porque ese ambiente continúe siendo bueno. Y en ese principio, si aprovechamos para hacer esto, vamos a sentar una base muy buena para que además, para que después, en un segundo momento en el que sí que puede haber todo tipo de cosas, ¿no? Porque esto del respeto, del cuidado, del tal, hay más en el primer momento que luego a lo mejor cuando ya hay confianza, pues a lo mejor surgen, pues yo qué sé, que se distrae, que abren, sacan un móvil, que cuando ya la gente ha soltado ese miedo inicial, a ver si encajo, a ver a ver cómo es esta formación, a ver cómo es la gente, voy a tratar bueno, pues de que me acepten, de encajar, eso es lo que buscamos cuando empezamos, ¿no? En ese momento, si aprovechas para crear este ambiente que estamos diciendo, que es el forming, la creación de equipo, después sí que muy habitualmente vienen conflictos, que, bueno, pues si es una clase del colegio, o ha sido un ciclo largo, pues a lo mejor que suspenden, o a lo mejor que hay alguna discusión, eso puede pasar en cualquier caso, ¿no? O a lo mejor bueno, hay un momento en el que se distraen, en que empiezan a usarse los móviles, es decir, va a haber conflictos, pero cuando lleguen los conflictos, que hablaremos de eso después, ¿no? Cuando lleguen los conflictos, tú has creado el objetivo común, el ambiente adecuado, los valores que todo el mundo quiere respetar, incluso has podido asentar pautas de cómo queremos comportarnos, de pues que si la puntualidad, que si pues eso, que si los móviles, que si la participación, la gente ya sabe cómo queremos que se participe, porque al principio tienes que asentar también bien cómo es esa participación, no es cuestión de cada uno que cuente lo que quiera, ¿no? La participación hay que orientarla con preguntas buenas, con buenas preguntas, que también como coaches de equipos sabemos hacer, ¿no? Y con todo esto estamos asentando una forma de ser, una identidad en ese momento inicial del forming, de la creación del equipo. Así que para mí esa fase inicial, por eso digo de las etapas, ¿no? Sin entretenerme mucho en ellas porque no es necesario, pero esa etapa inicial del forming hay que aprovecharla, hay que crear equipo al principio para que después que vendrán conflictos ya tengamos unos recursos creados en esa primera parte que todo el mundo va a querer respetar. Ah, bueno, y me decías del profesor coach, por eso te explicaba. Entonces, como profesor coach, pones mucha atención en ese primer momento. Pones mucha atención en que haya esa relación. Pero además, como profesor coach, vamos a ver, el coaching no es más que la didáctica llevada un pasito más allá. O
sea, tú si te fijas en el proceso de coaching, es aprendizaje natural, es aprendizaje natural. Y tengo una diapositiva para poder ponerla y que podamos seguirlo. Para mí es importante el entender cómo el coaching es puro aprendizaje. Y por eso, si repasamos el proceso de coaching que todos conoceréis, pero bueno, lo vamos a poner aquí para que se vea qué efecto puede tener el proceso de coaching en el aprendizaje, pues creo que se tiene una idea muy clara de el... Ay, perdón, ahí pone la neurociencia del coaching porque lo cogí de unas diapositivas que tenía. Pero es el proceso de coaching. Fíjate, para el aprendizaje, ¿es importante el clima o no? Pues el profesor coach pone mucha atención al clima, que es lo que hemos venido diciendo, pero después el clima en cada clase, ¿no? Tratamos de comenzar la clase bien, de la forma adecuada para asentar el clima. No hay aprendizaje si no tenemos ese estado de aprendizaje. Tenemos que conseguir ese estado. Por tanto, primero, poner atención al clima es fundamental. Segundo, el objetivo. Está demostrado que en el aprendizaje, si tú tienes un objetivo, si quieres conseguir algo en concreto, cuando vas a leer un libro incluso, si tienes claro qué quieres aprender de ese libro, vas a aprovechar muchísimo más cada minuto que estás leyendo ese libro. Por tanto, cuando estamos pidiendo a las personas que digan cuál es tu objetivo en esta formación, incluso vamos a hablar de conflicto. ¿Cuál sería tu objetivo cuando vamos a hablar de conflicto? Vamos a hablar de la historia de España del siglo XX. ¿Cuál es tu objetivo cuando escuchas la historia de España del siglo XX? Es decir, y bueno, yo tengo 2 niños de 13 años, ya sabes, y muchas veces cuando veo que se distraen, que se despistan, ¿cuál es tu objetivo cuando estás estudiando esto? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Por qué sientes curiosidad? Tenemos que crear el vaso, el recipiente, para después llenarlo de contenido. Por tanto, el objetivo es claro. Es clave, que no nos tenemos que entretener mucho. Yo hablo mucho del objetivo, pero luego a lo mejor lo podemos pensar rápidamente. Lo que sí tenemos es que crear ese espacio en la mente para después llenarlo de conocimiento. Cuando tenemos el objetivo podemos visualizarlo, ¿no? O sea, imagínate, cuando empieza la certificación de coaching le preguntamos, oye, ¿para qué quieres aplicar el coaching? El coaching es un conocimiento, ¿tú en qué lo quieres aplicar? Y ya se empiezan a ver como ese coach que desean ser. Pero esto podría ser también cuando empiezan, ahora que le estamos dando tú y yo, pues clase a los profesores del sector marítimo pesquero, ¿no? ¿Para qué vas a aplicar ¿en qué vas a aplicar esto que estamos hablando? Queremos que se vean ya aplicándolo, porque eso le va a crear una energía, una motivación enorme para el contenido que van a recibir. Y cuando visualizas y te ves de esa manera, el corazón te empieza a latir con el valor de lo que significa para ti ser ese tipo de profesor, de coach, de lo que sea, de comandante del barco, de capitán del barco, de operario de la sala de máquinas. El convertirte en eso, gracias al conocimiento, al aprendizaje de esta formación, para ti es importante, si no, no estarías en la formación. Pero hay que preocuparse de pedirle que se ponga en ese objetivo que tiene y en el valor que hay detrás de ese objetivo que tiene, gracias a visualizarlo. A veces lo de visualizarlo no es que te pongas a visualizar ahí, vamos a relajarnos y tal, sino que le puedes decir, oye, ¿qué es lo que quieres tal? ¿Qué quieres conseguir con esta certificación de coaching, con este curso del sector, o sea, de máquinas, ¿no? De máquinas de barco? Pues lo que quiero es conseguir tal. Ah, muy bien. ¿Y cómo te verás cuando llegue el momento? ¿Cómo te quieres ver? Si piensas en ese momento, ¿cómo te ves? Cualquier alusión de este tipo hace que se ponga en ese sitio. Y eso lo vas adquiriendo con mucha facilidad, porque son frases, ¿no? ¿En qué tipo de barco te ves? Ya te estás viendo en un barco. Por tanto, visualizarlo a veces es más informal. Y luego, lógicamente, pues ¿cuál es el obstáculo? ¿No? Porque a lo mejor cuando empiezas puedes pensar, ¿y qué obstáculo puedes tener para conseguirlo? Oye, pues me cuesta concentrarme. Bueno, ¿cómo puedes hacer para concentrarte mejor? Fíjate, ya desde el principio estás afrontando algo que luego a lo mejor ni siquiera eres consciente si no te lo has preguntado. Por tanto, preguntarte cuál es el obstáculo es algo que en el aprendizaje puede ser un enorme recurso. Luego, pues oye, las ideas, te van viniendo las ideas, o sea, es decir, tienes el objetivo claro, tienes el obstáculo claro, tienes ideas para superar el obstáculo. Empiezas a conocer lo que tengas que conocer
Y finalmente, acciones. Sin acción no hay aprendizaje. Learning by doing. El learning by doing y el coaching tienen una absoluta relación. Y, por ejemplo, cuando te contaba antes el caso del equipo de matemáticas, learning by doing, o sea, yo lo sabía, vale, pero es que tener que explicarlo me fuerza a saberlo todavía mejor. Por tanto, el obligarme a mí a explicarlo a otra persona en el ejercicio que estábamos haciendo me hace actuar de forma que integro el aprendizaje. Pero se puede integrar, es muy evidente que en coaching, pues las acciones es, pues, haz este ejercicio de escucha, haz este ejercicio del proceso, haz este ejercicio del estado. Le hacemos hacer ejercicios porque hacer acciones, hacer tareas, actividades, les hace integrar el aprendizaje por este apartado 5 de las acciones, ¿no? Después de tener todas las ideas, de saber todo lo que tienen que saber, tienen que tener la práctica. Pero es que imagínate que estás explicando los poetas del siglo XX, ¿no? Y les dices, les lees un poema de uno de ellos y les dices, cuando acabe de explicaros lo que viene a continuación, os voy a pedir que me digáis qué poeta puede haber escrito esto, porque os voy a contar las características de los poetas del siglo XX. Pues ya les estás, lo primero, creando un objetivo y creando una acción al final, ¿no? Entonces, todas estas 5 cuestiones son claves para poder ayudar al aprendizaje de una forma más evolucionada. No puede consistir solamente en contar cosas y pensar que las personas lo van a adquirir, ¿no? O sea, puedes contar las cosas, puedes contarlas con ejemplos, puedes contarlas con metáforas, todo eso va a ayudar, pero si hay además un buen clima, si hay además un buen objetivo, si visualizan el objetivo, si tienen un valor para conseguir ese objetivo, por tanto, para adquirir el aprendizaje, si conocen sus obstáculos, si se les ocurren nuevas ideas, si sacan nuevas acciones para poner en práctica lo aprendido, eso les va a llevar a un aprendizaje mucho más evolucionado. Te contaría más cosas de lo que es un profesor coach, pero dejo que me preguntes por cualquier otro lado, porque hay una pila de cosas. Me pongo a hablar y hay una pila de cosas, ¿eh? Lo sé, lo sé. Y además porque da para mucho, porque realmente es lo que estás comentando. En esta primera parte estamos viendo justamente esa parte del forming, que es crear ese equipo, que realmente es lo que nos va a llevar a que todo lo que vaya a pasar después, durante lo que es la formación, se pueda llevar con más relajación. Es decir, si tú creas realmente ese ambiente de seguridad psicológica que estabas hablando, que es tan importante, porque las personas necesitamos sentirnos seguras para poder dar nuestra opinión sobre algo, para poder participar. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, en muchas ocasiones, incluso yo misma y compañeros, como no nos sentíamos en esa conexión con el profesor y ni siquiera teníamos esa seguridad de, oye, si digo algo, a lo mejor me dicen que soy muy resabionda, ¿no? O que a lo mejor, ¿para Exacto. qué preguntas? Claro, Sí, solo preguntaba el que no sabía. Ajajaja, la gente se reía. Sí, sí. claro. Entonces, realmente en esta primera parte estamos viendo cómo el coaching de equipos, con esta creación del forming, nos puede llevar a luego, en la siguiente etapa, que es como dices, en una formación va a haber en ese momento en el que ya estamos seguros, con confianza y tal, va a haber momentos en los que nos salgamos un poco de nuestro, ¿sabes? Vamos a tener la confianza y decir, coger el móvil, tener como acciones que realmente van a crear unos pequeños conflictos dentro de la clase. Entonces, me gustaría mucho que viéramos ahora en esta segunda parte y nos centráramos un poquito en cómo trabajar esos conflictos en las clases, ¿vale? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que influye este tipo de enseñanza en reducir las resistencias y los participantes críticos? Es decir, tú cuando tienes a alguien en una clase que a lo mejor tienes a 2 personas que estás comentando algo sobre lo que es el tema de emociones, imagínate, estás dando una clase de habilidades socioemocionales como la que estamos dando para el Instituto Marítimo Pesquero. Estás hablando de emociones y de repente llegan 2 personas que tienen como una posición contrapuesta, ¿no? Entonces empiezan a crear debate. ¿Cómo actuarías en una situación como esta? Bueno, pues cuando si 2 personas están creando debate, lo primero, se puede dejar que hablen, ¿no? Que participen,
como algo natural. Y lo primero es no darse por aludido. Es decir, no es algo contra ti, no es un... tienes la responsabilidad de llevar la clase, por supuesto, pero no es algo que puedas tomar como algo personal, sino que, bueno, somos un equipo, no hay un ellos y yo, sino que hay un nosotros. Y cuando dos personas están participando, pues están tomando responsabilidad para poder cada uno hablar. Y a lo mejor en el fragor de la batalla pues se van a hablar un poco más de lo que es necesario y de temas que no es necesario hablar, sino que ya se enzarzan por esa cuestión emocional, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que todo el mundo lo pueda estar viendo. Y yo a veces lo que hago es dejar que vayan un poquito más allá de lo que a mí me gustaría, ¿no? Porque no cortar demasiado rápido, porque si no puede parecer que quiero imponer mi autoridad, ¿no? Y creo que precisamente una de las cuestiones importantes en la clase es que vean la participación del profesor como una ayuda a conseguir el objetivo y a respetar los valores que tiene la clase, ¿no? Entonces, en una situación como esta, ¿no? De que hay una discusión entre dos personas, aunque no sea exagerada, un pequeño debate que tampoco, todo el mundo se va a dar cuenta, ellos dos también, y llegado un momento puedes decir, puedes interrumpir, ¿no? Cuando se haya pasado un poquito de lo que sería normal, porque ellos mismos se van a dar cuenta de que se están excediendo un poco. Puedes decir, bueno, pues claro, para cortarlo vas a necesitar energía, eso es lo primero, ¿no? Y entonces tienes que entrar con energía. No puedes entrar suave porque si no es posible que ni te escuchen. Pero puede estar hablando a alguien y dices, Felipe, mira, disculpa un momento. ¿Y esto cómo podríamos aplicarlo en...? ¿No? O puedes decir, Felipe, disculpa un momento. Entiendo que es muy importante lo que estás diciendo, no sé qué. Por otra parte, lo que está diciendo él, veo que tiene muchas ventajas, no sé qué. Veo que tiene también ventajas, no sé cuánto. Es decir, recapitulo un poquito lo que han dicho para que vean que le estamos escuchando y que tenemos respeto. Y ahí tienes que tener preparada una buena pregunta para desviar, ¿no? Y para decir, y me gustaría que todos participáramos para que pudiéramos decir qué es lo que más importancia puede tener para no sé qué. O sea, tienes que tener una buena pregunta y desviar hacia los demás. Y siempre teniendo en cuenta que el objetivo es el que la clase llegue al aprendizaje que todos quieren, ¿no? Entonces, que la pregunta que tú hagas se vea que se enfoca claramente al aprendizaje. Le estás como dando la oportunidad de que los dos pues se den cuenta de que pues no era necesario el debate que estaban teniendo y si quieren continuar, pues va a haber ya un pequeño digamos, parón, y si quieren continuar algún momento, les puedes decir, Juan, Felipe, yo creo que es importante lo que estáis hablando. Ahora, lo que no estoy seguro es cómo puede aportar al objetivo que tenemos en la clase. O sea, siempre vas a tener que te vas a apoyar en el objetivo que tiene la clase, ¿no? Evidentemente, si hubiera unas malas formas ya sería cortar más directamente, ¿no? Pero en este caso sería una cuestión de ayudarles a tener conciencia, a relajar el tono emocional. Lo que tú estás hablando, cuando les estás recapitulando, hace que baje el tono emocional de los dos y el hecho de orientarlo hacia el objetivo, apoyarte en toda la clase, que es una cosa que a veces no lo hacen los profesores y yo creo que es muy bueno, ¿no? Todos en la clase lo que quieren es que la clase avance. Y si nos vemos como un equipo, como un nosotros, no como un yo que tengo que ocuparme y cargar con toda la clase, no. Es un nosotros y entre todos, yo lidero, en cierto sentido, lidero el proceso sobre todo y ayudo a que se reconduzca estas dos personas que están hablando y a que todos los demás puedan también decir lo que crean oportuno, ¿no? Sobre todo dirigiendo una pregunta, bien la pregunta, que te van a dar tiempo. Como están hablando así, tú estás pensando, ¿qué pregunta voy a lanzar? No estás pensando en el tema que están discutiendo. No te pongas de parte de ninguno, por cierto, eso seguro. No te pongas, aunque lo tengas claro, no te pongas de parte de ninguno, porque entonces sí que se enciende mucho más el debate, ¿no? Porque ya entras tú en una de las dos partes y el debate se puede encender un montón. Nunca te pongas de parte de nadie. Era lo que al escucharte era lo que me salía, ¿no? Entiendo que lo que tienes que hacer en ese caso es claramente el darle la razón de alguna manera a los dos, ¿no? Para que se sientan escuchados. Darle la razón me refiero a que interesarte por lo que están comentando y luego redirigir mucho lo que es lo que estaban hablando para
llevarlo a otro punto, a otra pregunta que tú decías, para reconducir la clase, evidentemente para seguir avanzando. Y me parece muy interesante lo que dijiste de apoyarse en la clase. ¿Cómo es eso de apoyarse en la clase? ¿Cómo lo hace un coach de equipos, un profesor coach? Pues mira, de forma muy natural. Es decir, si la clase no tiene la intención de conseguir el objetivo de aprender, mal vas, ¿eh? Yo creo que es lo natural, que la gente está allí porque lo que quiere es conseguir el aprendizaje. Tú tienes una responsabilidad de guiar, pero al final lo que quieres es que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Una de las cosas que buscas es el liderazgo compartido. Entonces, desde el principio, por eso hablamos del forming, cuando llega cosas como esta no es fácil que se produzcan las primeras horas, en las primeras sesiones, porque la gente no tiene la confianza todavía como para despacharse de esa manera, ¿no? Para abrirse de esa manera. Precisamente lo que tienes es que romper el hielo. Entonces, que cuando llega el momento, que sí que puede llegar de un debate, de una discusión, que tú hayas hecho el trabajo de que todos entiendan que tenemos el mismo objetivo, de que todos participamos, de que todos construimos la clase y construimos el aprendizaje. Por tanto, en esa primera parte del forming es clave para que luego puedas hacer tu trabajo en este tipo de conflictos. Estamos hablando en todo momento que tú, con la experiencia que tienes dando formación, has creado como una metodología, ¿no? Para dar Mm. formación. Entonces, me gustaría que en este tema tan importante de los conflictos, ¿tienes algún tipo de herramienta para gestionar conflictos? Algo que nos puedas comentar como una guía que pudiéramos utilizar y poner en práctica en las formaciones que demos o cuando nos lancemos a este mundo de las formaciones al estilo coaching de equipos. Sí, desde luego hay una herramienta muy concreta que además también puedes enviar ese vídeo tan fantástico que hicieron Andrea Alonso, Elena Salcedo, ¿no? y Y Laura, Laura Dela. Y para entenderlo bien, yo creo que hay que hablar de motivación, ¿no? O sea, cuando hablamos de gestionar conflictos, eh, cuando hablamos de la creación de equipo inicial que es necesario para llegar al conflicto y poder lidiarlos de la mejor manera, eh, hay que empezar a trabajar con la motivación desde el principio. Y son detalles muy sencillos. Y tú conoces muy bien uno de ellos que suele sorprender nada más empezar la formación, ¿no? Que cuando comenzamos la formación la gente suele llegar puntual, cosa que a lo mejor después no pasaría, ¿no? Y suelo decir gracias por la puntualidad. Y me suelo entretener bastante en decir gracias por la puntualidad porque sé que es difícil, el primer día no sabes dónde es, ¿no? Muchas veces cuando empezamos, pues todos tenemos muchas cosas y llegar puntual, sobre todo cuando es presencial, cuando es online parece que es un poco más fácil, pero también, ¿no? Estamos en casa y a veces nos enredamos con algo, tal, y oye, estar todos o prácticamente todos puntuales, aunque llegue algunos 5 minutos tarde, digo que son puntuales, ¿eh? O sea que solo en eso dar un poco de margen. Y hablo de lo importante que es el respeto que están mostrando por todos con la puntualidad. Es decir, estoy diciendo todo lo que le diría a alguien que llegara tarde, ¿no? Pero se lo estoy diciendo en positivo, el día que puedo, que es el primero. El primero es el día que más fácilmente llegan puntuales todos, ¿no? Y si no llegan, pues te avisan o lo que sea, ¿no? Está justificado. Entonces, ese día hay que aprovecharlo para dar las gracias de verdad y decir lo importante que es la puntualidad, lo importante del esfuerzo que han hecho por ser puntuales. Entonces, ese aspecto de la motivación positiva es importante, porque, por ejemplo, es algo muy sencillo cuando dice, es que tenéis que estudiar, ¿no? Bueno, evidentemente todo el mundo sabe que tiene que estudiar, pero a veces suena mejor el decir, mira, si estudiáis esto, vas a conseguir aprender lo necesario para ese objetivo que tú tienes. Si le ponéis atención a esto, vais a entenderlo muy fácilmente. Digamos que podemos basarnos en esa motivación más que en el miedo, ¿no? Con el tienes que, es que esto como no lo estudies, es que tienes que, no sé qué. Esa es la motivación del miedo. Y fíjate cómo nos ponemos cuando nos dicen eso, ¿eh? En cambio, cuando te dicen, fíjate, si esto lo coges y con ánimo y le das un repaso, a lo mejor a la primera no lo entiendes tanto, pero a la segunda ya verás cómo lo vas a entender. Te lo digo de esta manera y parece que te apetece, que es una motivación en positivo. Es muy importante el trabajar bien la motivación, ¿no? Y por ejemplo, lo del gracias
es un ejemplo claro, ¿no? De cómo el decir las cosas cuando las hacen bien, cuando han estudiado bien, decir, oye, ¿cómo has estudiado? Ya, si hablamos de niños pequeños ya no te digo nada, es fundamental utilizar esto, ¿no? Pero en niños mayores también, yo soy un niño mayor, a mí me encanta que me digan, se ve que te has esforzado, lo has hecho muy bien, ¿no? O sea, cuando estoy en clase de teatro y me dicen, oye, hoy te ha salido espectacular, que no solo me digan cuando estoy mal, porque eso, vale, me da información, pero cuando me dicen estoy bien, has hecho bien esto, la forma de hablar ha sido diferente, me dan detalles de cómo lo he hecho de bien, es una forma de que hago caja con lo positivo, ¿no? No solamente es que qué desastre soy, que lo único que haces es pillarme cuando lo hago mal. Entonces parece que solo lo hago mal. Y esa motivación positiva de ver lo que hace bien y decírselo, ¿no? En la certificación de coaching lo veis también. Es muy fácil aprender a hacer coaching con que yo solo te diga aquellas cosas que haces bien. Porque seguirás haciéndolas y cada vez irás haciendo menos aquellas que haces mal. ¿Por qué? Porque vas viendo cuáles son las correctas. No porque te diga no hagas esto, sino porque te digo, esto lo has hecho bien. A lo mejor es la primera vez que lo has hecho y antes no lo hacías así, pero ahora sí que lo has hecho bien. Entonces, ahora sé cómo tengo que hacerlo. Y empieza a reducirse las cosas que hacía incorrectamente. Enfoque en lo positivo, efectivamente. Es decir, que si lo que hago es decirle a las personas lo que hacen mal, bueno, esto es muy típico cuando corriges exámenes, ¿no? O sea, rojo, rojo, rojo. Lo único que se ve es lo rojo, no se ve nada más. Lo que he hecho bien no me lo pones. Entonces, es como un modelo que tenemos, el modelo mental habitual es el de corregir. Entonces, si hay que ponerle atención, esa es la diferencia de un coach de equipos, ¿no? Le pone atención a qué cosas se están haciendo bien, es decir, así es como se hace. Gracias por la puntualidad, así es como se hace. No solamente te lo digo cuando no vienes puntual, porque si te lo digo cuando no vienes puntual, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, puedes decir, oye, hemos tenido esta mañana, la primera mañana, prácticamente nadie ha mirado el móvil. Esto es lo que nos ayuda a aprender. Y entonces empiezas a explicar, porque si estamos sin el móvil con plena atención, entonces no sé qué y no sé cuánto y tal, empiezas a cargar ahí. No les estás echando la bronca, al revés, te estás felicitando, pero van a seguir repitiendo la puntualidad y el no traer el móvil. Este es el efecto de la motivación positiva, ¿no? Sí, discúlpame, solo para entender al 100% lo de la motivación positiva es, tú le estás trasladando una información igualmente, sea cuando lo hacen bien o cuando lo hacen mal. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente cuando lo hacen bien, si se lo dices cuando lo haces bien, no solamente le transmites información, sino que les motivas a continuar. Es decir, les das emoción positiva que le motiva a continuar. Si esa información la cargas con miedo, cuando le llamas a alguien la atención por la puntualidad, van a sentir que la relación se resiente entre tú y yo. Nuestra relación se resiente porque te estoy llamando la atención por algo, por mucha razón que tenga, pero la conexión se resiente. Por tanto, la motivación positiva ayuda a la motivación que se necesita para aprender y ayuda a la conexión que necesitamos crear como profesores también. Es que eso que acabas de decir es justamente cuando yo estudié coaching, es la base del coaching, la pregunta mágica de si no quieres esto, ¿qué es lo que quieres en vez de esto? ¿No? Es decir, enfocarnos en lo positivo, porque lógicamente, si tú en todo momento le estás diciendo, como bien dices, todo lo que hace mal, incluso le vas a hacer que en ningún momento crea en sí mismo, es decir, le bajas Claro, la confianza. exactamente, Y qué tal cual. importante es la confianza para el aprendizaje, ¿a que Para el sí? aprendizaje fundamental, así es. Bueno, y me hablabas de conflictos y hay dos cosas, y yo te estaba hablando de motivación, ¿no? Y ahora Sí, hablas de autoconfianza y qué importante es escuchar, ¿no? He visto en algún comentario por ahí el tema de escuchar. Bueno, fundamental. O sea, como profesor, si cada intervención que hacen las personas te notan que estás escuchando de verdad al 100% y valorando lo que están diciendo, y ayudando a que los demás lo valoren, ¿no? Porque una de las cosas que al principio es bueno poner pautas, que es una cosa que no he comentado antes, y en ese forming que decíamos, en esa creación, hay que poner pautas. Y una es la de que todos escuchemos y aprendamos de los demás. Y hay que explicar que, tú fíjate, aquí cada uno tenemos nuestro mapa. Si somos capaces de, además de tu propio mapa, comprender un poquito del mapa de los demás, que están para lo mismo que tú, aprendiendo lo mismo que tú, vas a conseguir puntos de vista muy diferentes. Por tanto, cada vez que participe alguien, es
necesario escuchar con plena atención y con máxima curiosidad. Bueno, y decimos eso de, en lugar de decir, ¿pero qué dice este? ¿No? ¿Qué está diciendo? Que tú que puedas decir, ay, ¿pero qué está diciendo? ¿O qué quiere decir con eso? Con curiosidad, ¿no? Entonces, una de las pautas es escuchar. Y muchas veces explico qué significa escuchar, ¿no? Que no lo voy a explicar aquí porque si no es demasiado largo, pero le pongo mucho énfasis a que todos nos escuchemos. Y yo, desde luego, es necesario que sea ejemplo, o el profesor, ¿no? Que sea. Y ese escuchar, esas pautas, que estaba diciendo las pautas. Una es la de escuchar, la de participar, otra la de escuchar, otra la de la puntualidad, que ya aprovecho el gracias para decir esa pauta de primero. Otra la de disfrutar. Estamos aquí para disfrutar y como coach de equipos también tienes la responsabilidad de que la gente disfrute del aprendizaje. El aprendizaje es una fiesta, el aprendizaje es una motivación enorme y no nos podemos poner el límite de que tiene que ser aburrido porque no tiene por qué ser aburrido, en absoluto. El aprendizaje es una fiesta. Así que, bueno, no lo vas a decir así, pero decir, aquí vamos a disfrutar. Y quiero ver cómo todos disfrutamos, porque el disfrute tampoco depende solamente de la materia ni del profesor. Depende de que todos nos volquemos y nos orientemos a disfrutar de lo que estamos haciendo, porque el alto rendimiento y el disfrutar son dos caras de la misma moneda. Si miras al pasado, verás que cualquier momento que hayas tenido alto rendimiento, disfrutabas. Si miras al pasado, verás que si disfrutabas en una clase, en una formación o en cualquier actividad, estabas dando el alto rendimiento. Y eso es lo que decimos también desde el principio, ¿no? Entonces, disfrutar es otra de las pautas. Hemos dicho participación, escuchar, puntualidad, disfrutar y puedes decir la de los móviles, ¿no? Ya de paso. Y móviles en modo avión, por no decir apagados, ¿no? Móviles en modo avión. Vamos a tener unos descansos para poder utilizarlos. Vamos a tener un momento para el coffee break, vamos a tener un momento para comer o para lo que sea, y ahí sí que se puede, para poder utilizarlos, ¿no? Con suficiente amplitud para poder utilizarlos. Entonces, de forma muy educada, pero los móviles rompen cualquier clase, o sea que hay que evitarlos en todo lo posible. Y me hablabas de los conflictos, y yo sigo hablando de motivación, porque os quiero poner otra diapositiva que tenía por aquí, porque es muy importante cuando hablamos de aprendizaje y de cómo el coach de equipos enfoca el aprendizaje, es muy importante entender la motivación, porque estamos trabajando con la motivación continuamente. Todos tenemos estas motivaciones. La económica y la estabilidad está claro, ¿no? La de que queremos ganar dinero, o sea, tener una sostenibilidad en el futuro, está claro. Esa es la que tenemos todos. Pero luego está la grupal, ¿no? La motivación grupal es la más importante del ser humano y la tecla que más tocamos en el coaching de equipos y en las formaciones cuando aplicamos el coaching de equipos en ellas. Y hay que tener en cuenta que la gente quiere poder dentro del grupo y la gente quiere pertenecer al grupo, ¿no? Esto suena, ¿verdad? Porque el miedo que tiene cualquier coach, cualquier profesor al comenzar es, ay, va a salir uno y me va a perder el respeto, me va a criticar y me va a dejar mal delante de la clase y va, ¿no? Lo del poder dentro del grupo, porque es algo que el ser humano tiene, ¿no? Ese deseo de poder dentro del grupo. Bueno, pues aquí la clave es, y pues, como me hablabas de conflictos, pues este tema es importante, ¿no? La persona va a discutirte el poder dentro del grupo en la segunda fase del storming. En la fase del forming no suele haber discusión del poder dentro del grupo. Por tanto, si haces una buena fase de creación de equipo con buenos valores, con buen ambiente, con orientación al aprendizaje y al disfrute, con objetivo claro, eso te va a ayudar a que en el storming, que alguien a lo mejor puede en un momento dado querer discutir el poder dentro del grupo, por una parte vas a tener el ambiente, los valores y el objetivo como criterio para decir, yo no estoy aquí porque yo quiera ser autoridad, sino porque alguien tiene que guiar el grupo y yo soy el responsable. Y no solamente tú vas a poder tener ese criterio, ¿no? De que ya se ha sentado, sino que además todos los demás van a querer continuar con un proceso que está funcionando muy bien. El coach de equipos es experto en crear un proceso que funcione bien. Y si alguien quiere disputar el poder dentro del grupo, es decir, crear un liderazgo informal o protestarte o hacer una crítica o lo que sea, pues está bien, pero el grupo sabrá defenderse. No a ti, sino que el grupo se sabrá defender.
Y tú pues estarás en tu función de defender el objetivo, los valores y el ambiente del equipo. Por tanto, no estás defendiéndote a ti, esta es la cuestión. No te está discutiendo a ti el poder del grupo. Tú estás defendiendo al grupo, no defendiéndote a ti. Y esta es la clave cuando hay un conflicto contra el coach o contra el profesor. Bueno, el tercer punto es la motivación que tenemos. Tenemos la motivación del talento, de poner en valor nuestro talento. Fíjate si esto no es importante en una clase, ¿no? El ayudarles a poner en valor el talento, la autoconfianza que decíamos, ¿no? Y la escucha tiene mucho que ver con la autoconfianza. Cuando escuchas a una persona de esa manera tan potente que hacemos cuando nos interesamos de verdad por el mapa, no estamos escuchando para ver qué le decimos, no. Escuchamos porque respetamos su mapa, su forma de verlo, su filosofía de vida, su forma de entender las cosas. Le estamos dando esa autoconfianza. Y por otra parte, le podemos valorar, ponerle en valor lo que sabe hacer, lo que está diciendo bien. Eso motiva muchísimo. En tercer lugar, el aprendizaje, evidentemente, es otra motivación que nosotros también estamos tocando, esa tecla la estamos tocando también, y aportar al entorno, el legado. Todos queremos crear un mundo mejor. Si lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y sabes que, por ejemplo, los certificados de coaching, lo digo, para mí esto es una misión. Y estoy en esto porque es una misión, fue una misión desde el principio. Me parece que la sociedad necesita coaching, me parece que el coaching es algo fantástico para la sociedad. Y fíjate el efecto que tiene, que todo el mundo se acuerda después de que, y lo tenemos como lema, ¿no? El tratar de conseguir la sociedad que nos merecemos. Es decir, es otra tecla que tocamos. Tenemos que tocar todas estas teclas. Porque cuando hablamos de la herramienta de conflictos, es que cuando hablamos de conflictos no podemos pensar solo, ¿qué hago en esa situación? Si no has hecho muchas otras cosas, en esa situación igual estás vendido y no puedes hacer nada. No puedes esperar a ese momento para poder convertir la clase en un equipo y crear un ambiente de aprendizaje. Si creas ese ambiente de aprendizaje, cuando venga un conflicto, sabrás hacerlo. Y podrás utilizar, si quieres, te pongo el proceso, que lo tengo aquí también, como había lo de la herramienta del equipo, pues es muy sencilla. La herramienta de conflictos es, la digo brevemente porque luego van a poder ver el vídeo que les enviaremos. Pero para que se entienda qué sencilla es. Hay un conflicto. ¿Cuál decías que podía ser? Un conflicto duro. Decíamos, por ejemplo, imagínate que alguien en la clase está haciendo una crítica a un compañero, que de repente sube un poquito de tono. Sí, Imagínate lo que has dicho es una ese tontería, conflicto. ¿no? Bien, ahí utilizaría otra herramienta. Más bien, vamos a pensar que hay un conflicto entre dos personas. Que esta herramienta es cuando dos Vale, personas tienen conflicto. la que comentábamos del debate. Exactamente, y que se ha encendido incluso algunas malas formas y, bueno, pues haríamos lo que comentamos antes y diríamos, oye, si os parece hablamos después, porque creo que es bueno que hablemos de esto tranquilamente. Entonces, después haremos esta herramienta de mediación, ¿no? Escuchada la interpretación de cada uno, veremos en qué estamos de acuerdo. Y va a ser fácil que estemos de acuerdo en cosas como que queremos un buen ambiente para la clase, que yo quiero aprender. Va a ser muy fácil que estemos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Aunque haya una discusión en otros aspectos. Fijaremos un objetivo común y veremos el obstáculo. Es decir, uy, ahí los números están mal. Buscaremos un objetivo común, es decir, que posiblemente sea ese, el de bueno, dentro de la clase no va a haber ninguna discusión, puede ser un objetivo común, ¿no? O sea, por mi parte, ese objetivo, o sea, dirán los dos, ¿no? Por mi parte, ese objetivo común de la clase, que no haya ninguna discusión, va a estar bien. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, pues cuando el obstáculo puede ser cuando haya una situación, hablemos de este tema, pues es posible que tengamos disparidad de criterios. Bueno, ¿cuál es el obstáculo? ¿Y qué se te ocurre? Crear ideas. ¿Qué se os ocurre? Pues lo que podemos hacer es, en esas situaciones, nos abstenemos completamente y no damos nuestra opinión. Y finalmente, pues, ¿qué proponéis? Bueno, pues nada, vamos a comentar en la clase oye, que disculpen por lo que ha sucedido en la discusión de hoy y que en adelante, pues, en determinados temas, pues nos abstendremos y lo diremos de forma jocosa para quitar un poquito de hierro. Entonces, este esquema sirve en toda mediación de conflictos, pero evidentemente como coach de equipos y lo utilizas, y en la clase lo puedes, claro, cuando hay un conflicto lo puedes utilizar también, por supuesto.
Me parece muy interesante la visión que nos has planteado, ¿no? El hecho de que el conflicto no es la parte en la que nos tenemos que centrar, sino que si hemos hecho esas acciones que has comentado desde el principio, creando un buen forming, el conflicto va a ser algo muy ligero. Realmente Sí. no va a ser algo en lo que nos tengamos que centrar, porque de principio, cuando decimos la palabra conflicto, se nos abren los ojos y decimos, ¡buah! Estamos metidos ya en el lío. Y es esa visión la que vamos cambiando. Desde el profesor o profesora coach va a trabajar desde esta visión, desde que el conflicto es un aprendizaje. No es Exactamente. algo que realmente tengamos que evitar, porque antes lo solíamos hacer, o incluso nosotros en nuestras propias vidas solemos evitar el conflicto, pero realmente el conflicto nos lleva a un aprendizaje. ¿A qué sí, Daniel? Bueno, es que lo que estás diciendo es importante, ¿no? Que cuando estamos en una formación, vamos a quitar del ámbito de las soft skills, ¿no? Cuando estamos en una formación, pues yo qué sé, imagínate, pues eso, la sala de máquinas de un barco. Yo creo que no podemos separar lo humano de lo técnico, ¿no? Y que si durante una formación surgen, por ejemplo, problemas de este tipo de discusiones, si se resuelve bien, a esas dos personas les estás ayudando mucho. Estás ayudándoles a resolver un conflicto de una forma saludable y es algo que a lo mejor en su día a día pueden utilizar también. Y al final de la formación podrán decir eso, de que no solamente he aprendido la materia que quería aprender, sino que también he aprendido como ser humano. Yo creo que el profesor es un humanista. El profesor es alguien que cree en el ser humano. El profesor es alguien que cree en que el ser humano crece. Y si ese crecimiento durante la clase se ve que no solo se atiende al aspecto técnico, sino que además no solo se atiende, no es que se deje de lado, no, es que para poder atender incluso bien el aspecto técnico del aprendizaje, también tenemos en cuenta el aspecto humano y, por tanto, cualquier conflicto que pueda surgir, si somos capaces de también, claro, el profesor al final no es un psicólogo, como se suele decir también, el coach no es un psicólogo, el profesor no es un psicólogo tampoco, pero sí que el profesor es un humanista desde mi punto de vista y es una persona muy cercana, para mí, es que las habilidades sí que son muy cercanas al coach, ¿no? El coach es alguien que ayuda a la persona a crecer, no le hace terapia, sino que le ayuda a crecer, le ayuda a aprender y si somos capaces de ese aspecto humano permitir que crezca en nuestras formaciones, pues vamos a ser ese profesor que muchos tuvimos, ¿no? Y que nos enseñó muchísimo más que la materia que nos estaba enseñando. Mira, comenta Nela en el chat una cosa muy interesante que habla justamente sobre que en negociación cada parte tiene intereses. Y me gustaría que plantearas, porque claro, desde los conflictos solemos creer que una de las partes tiene que perder siempre para Mm. que se solvente ese conflicto. ¿Tú qué Mm. opinas al respecto? Pues es bueno que lo comentes. Claro, se podrían comentar mil cosas, ¿no? Yo todavía recopilé aquí un montón de cosas que me parecía que podrían interesar y esa es una de ellas. Mira, ¿cómo se llama? Perdón. Ela. Nela. Bueno, voy a tratar de responder con calma porque es un asunto importante. Dentro de la clase tratamos de que no sea necesaria la negociación. Y me vas a decir, ¿y cómo es posible? Dentro de la clase vamos a entender que una persona tiene unos intereses, que la otra persona tiene otros intereses. Muy bien. ¿A qué le vamos a dar protagonismo? Lo que le vamos a dar protagonismo es a otros intereses que tiene tanto esta persona como esta, que es el objetivo de la clase, lo que le trajo a la clase. Es decir, vamos a tratar de trascender los intereses individuales que pueden estar contrapuestos. Vamos a tratar de buscar un objetivo común, un objetivo en el cual, bueno, pues los intereses de esta parte no se consigan de la forma que esa parte pensaba. Por ejemplo, imagínate que alguien dice, bueno, pues yo es que quiero que la clase se centre en el aspecto de coaching profesional. Y otra dice, no, yo lo que quiero es que se centre en el aspecto de coaching interno dentro de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, los intereses en ese sentido no coinciden, pero sí coincidirán en que el objetivo final de ambos es aprender a hacer coaching. Eh, Partiendo de ese objetivo final,
le podemos decir, teniendo en cuenta que es el objetivo final tanto de la clase como de los dos, ¿cómo podemos hacer para que los dos podáis tener todo lo posible, el resultado mejor posible? Y es posible que surjan nuevas ideas, ¿no? Que no son las que en principio se les habían ocurrido, pero a lo mejor empiezan a surgir nuevas ideas. ¿Qué cosas podemos hacer para conseguir el objetivo de aprender a hacer coaching, ¿no? ¿Qué tipo de coaching podemos aprender de forma que las dos partes podáis tener un objetivo común, ¿no? Podemos construir un objetivo común. ¿Qué ideas podéis compartir? ¿Qué cosas podemos hacer en la clase? Entonces, una vez tienes el objetivo común construido, has deshecho las posiciones, que es lo que en negociación, pues también en la negociación de Harvard, por ejemplo, el modelo de Harvard va también en este mismo sentido. Pero es como de tratar de deshacer las posiciones, ¿no? No cedo para que la otra persona gane. No es una cuestión de decir, bueno, pues entonces damos 6 horas de coaching profesional y 6 horas de coaching interno de la empresa, ¿no? No, vamos a dar 12 horas de coaching durante las cuales tengamos las condiciones adecuadas para que las dos posiciones se puedan verse satisfechas. A lo mejor no lo haríamos como lo haría cada una de ellas por separado, pero sí vamos a hacer lo suficiente como para que las dos puedan tener ese objetivo común. Esa es la idea, ¿no? De que deshagamos completamente las posiciones y no busquemos solución, sino que lo que buscamos es un objetivo común y después es cómo conseguir este objetivo común con la aportación de todos. Lo que buscamos es el acuerdo en el objetivo común, no en la solución. Esa sería la diferencia en coaching de equipos, ¿no? Porque el equipo, digamos que va con los recursos de todos a conseguir ese reto común, mientras que la negociación sería cuestión de qué cedo yo, a ver cómo hago para no ceder, ¿no? Es como un tira y afloja, eso es lo que no buscamos. Claro, claro. Además, ¿te acuerdas que siempre nos ponías una imagen de los Sí, lo tengo por asnos ahí, pero no yendo la en tengo a la contra? mano. Sí, 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 sí. Muy divertida, muy divertida. Pues la verdad es que yo creo que la parte esta que hemos comentado de conflictos, esta segunda parte, Quedan 5 me minutos, parece como, perdón, quedan 10 minutos claro, porque luego por empezamos con eso, el club. vamos a cerrar esta parte de conflictos y me gustaría justamente poner como ese cierre en el que me puedas comentar, bueno, ya los has ido dando y comentando, pero ¿qué pasos crees que deben seguirse o que consideras imprescindibles para crear esa formación exitosa? Muy bien. Bueno, aquí sí que voy a poner una diapositiva porque esto sí que creo que es, bueno, pues clarificador, ¿no? Se podría explicar mucho, pero yo creo que es interesante el ver estos pasos en una diapositiva para poder estructurar bien, ¿no? la mente. Vamos a ver. Vamos allá. Es sencillo, pero yo creo que aquí la gracia que tiene es que si sigues este camino, lo vas a poder hacer muy rápido una formación. Lo primero, tener en cuenta el propósito, porque a veces se empieza a trabajar sobre una formación y decir, quiero dar esto, quiero dar lo otro, quiero... Bueno, lo primero que tienes que saber es cuál es el propósito, porque entonces no es una cuestión de ver qué materia quieres dar, es cuestión de qué objetivo, qué propósito quieres conseguir. Cuanto más concreto, mucho mejor, ¿no? Quiero que adquieran la capacidad de no sé qué y que además pues tengan estos marcos claros. Pues si tienes el objetivo claro, es posible que mucha materia ya la saques de en medio, ya no la necesites, ¿no? Esto, fíjate si no es coaching, ¿no? Porque cuando hablamos de objetivo claro, hablamos de coaching directamente y teniendo en cuenta el público, evidentemente, el público que vamos a atender. Entonces eso hace que te enfoques muchísimo mejor en qué materia es la que quieres dar. Y también, si quieres, es como el mar en el que vas a desembocar, ¿no? Ese propósito es el mar en el que vas a desembocar y vas a ver cómo debe transcurrir el río para llegar a ese mar, ¿no? El coach de equipos es un diseñador. Es un diseñador de un viaje, además, ¿no? De que durante estas horas, durante estos días, vamos a hacer un viaje que va a desembocar en este propósito. Entonces, tenemos eso en mente, no tenemos la materia, las cosas que hay que dar, no, tenemos en mente el viaje que le queremos dar y luego, por supuesto, la materia irá encajando justo aquella que se necesita, porque además lo haremos de una forma muy bien trabajada, ¿no? Esto tiene todo que ver también, la introducción tiene que ver con el forming, ¿no? O sea, cuidaremos mucho la introducción en el sentido que yo he comentado, que creo que es
es una garantía de éxito de la clase. Después el nudo, que pueden ser, habrá que diferenciar muchas veces en módulos, y luego el desenlace, que ya sabes que nos gusta mucho, Belén, que el desenlace, hacer en este tipo de cursos que hacemos en empresas o en entidades, hacer una evaluación, un examen. Hay que hacer un examen y lo que hacemos es que el examen es un repaso. Y es muy interesante que el desenlace, la gente se vaya con esa sensación de lo sé, ¿no? Aparte de que ese resumen haya resultado clarificador, es que hace falta llegar a esa sensación de seguridad, de autoconfianza, ¿no? No, me han quedado las cosas por ahí, pues más o menos, tengo que repasar los apuntes. Bueno, obviamente que puede quedar esa sensación, pero buscamos precisamente que ese mar en el que desembocamos también sea una sensación de sé lo que necesito saber. Por lo tanto, el desenlace va a ser importante. Después veremos cada módulo y también haremos la introducción nudo desenlace, ¿no? Lo de IND quiere decir introducción nudo desenlace. Es decir, que veremos cómo hacemos, interesamos a las personas en ese módulo que vamos a dar, explicaremos los problemas que se quieren solucionar con esa materia, les interesaremos con cosas que se pueden hacer con esto que van a comprender, es decir, les interesaremos con esa introducción de alguna manera. Luego el nudo y luego el desenlace, ¿no? En cada módulo también. Y finalmente en cada sesión también introducción nudo desenlace. Buscando que cada sesión tenga un equilibrio de actividades y de teoría, un buen viaje, un buen ritmo. Igual que en el coaching de equipos. Y también cada sesión, una introducción, nudo y desenlace. La gente viene cada uno de su casa y entonces en la introducción tienes que hacer que todos se sienten de verdad, no solo físicamente, no solo sienten el culo cada uno, nos sentemos cada uno en la silla, sino que también la mente tenga su presencia. Entonces en la introducción de cada sesión tenemos que lograr capturar la atención de todos, luego nudo, luego desenlace también, que les quede claro y vayan con la sensación de haber aprendido. Y después tener en cuenta que siempre estemos construyendo conocimiento. Y esto ya lo comenté antes, ¿no? Que vayamos introduciendo materia, pero que luego la utilicemos para poder construir el siguiente rellano de aprendizaje, ¿no? El siguiente piso de aprendizaje. Que todo lo que vayamos enseñando lo vayamos utilizando, porque esa es la manera de encajar bien todo el aprendizaje y que adquieran y que acaben con esa sensación de lo sé todo. ¿Por qué? Porque he construido unas cosas sobre otras. Esto es un aspecto muy importante que en coaching de equipos lo aplicamos para que el equipo construya soluciones unas sobre otras. El aprendizaje es lo mismo. Es tratar de que el aprendizaje, lo que aprendes hoy, mañana lo utilices y así sucesivamente. Bueno, te preguntaría muchísimas cosas sobre esto porque me parece interesante justamente el tema de actividades, qué tipo de actividades se pueden hacer, pero es que nos vamos de tiempo y quiero acabar con una pregunta que me parece muy como el final perfecto para esta entrevista. Entonces, todos hemos pasado por una multitud de formaciones de muchos estilos y el estilo que le pone cada profesor y cada profesora, evidentemente. En tu experiencia, ¿qué hace que recordemos una formación y le saquemos el máximo rendimiento? Es decir, que veamos esa formación como que es formativa, es útil, es práctica y lo que dices, nos hemos divertido. Eso también es fundamental. Claro, yo lo que las formaciones que he ido, que he tenido esa sensación, lo que puedo decir de ellas es que fueron apasionantes, ¿no? Y apasionante no quiere decir que me he divertido, no aprendí nada, pero fue apasionante. No, 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 fue apasionante aprender. O sea, el viaje que me he pegado, pues yendo, yo qué sé, cuando fui a Santa Cruz, por ejemplo, a estudiar con Robert Dilts o incluso mi primera certificación de coaching individual, que fue un viaje apasionante, o la de equipos, la que tuve como alumno, ¿no? Fue un viaje apasionante, es decir, cada día era un descubrimiento de cosas, o sea, un viaje apasionante, pero no de que lo pasáramos bien, de que estuviéramos de fiesta y bailando y bebiendo, y no, o sea, apasionante porque el aprendizaje es una fiesta. Entonces, si cada día consigues que el aprendizaje vaya encajando tanto lo útil, ¿no? Ostras, fíjate, ya he entendido esto, qué bien, eso es una alegría. Y después lo aplico, ostras, lo he aplicado y fíjate, me he dado cuenta de cómo tengo que hacer no sé qué alegría. O sea, y después un vídeo que no sé qué, y después las preguntas y luego un juego. O sea, acaba el día y no te has enterado, pero no te has enterado y el que lo ha diseñado sabe
que el que tú estés apasionado y entusiasmado en cada una de esas actividades ha sido la clave de que en un día hayas aprendido lo que de otra manera a lo mejor te lleva una semana. Y es así, ¿eh? Y es así, porque puedes estar yendo a una clase que te están contando cosas durante una semana y al final dices, bueno, pues tengo que reunir los apuntes y repasarlos otra vez porque, bueno, esto tengo que repasarlo. Eso es lo que no buscamos, ¿no? No ni en esas formaciones que estaréis pensando muchos en hacer, ¿no? En decir, ¿cómo hago mi formación? Pues yo la recomendación es que no se posponga el conocimiento, es decir, nunca se diga eso de, no, luego ya revisaréis o ya leeréis o ya estudiaréis, no. El aprendizaje es aquí y que no se posponga la práctica. La práctica tiene que ser aquí también. Entonces, la práctica es eso que decíamos de las acciones, ¿no? Las tareas, que tiene todo que ver con el coaching de equipos. Tienen que ser todo lo que estén aprendiendo, tiene que llegar un momento de desenlace en la práctica. Y bueno, pues crear ese equilibrio entre actividades, dinámicas, teoría, que mucha teoría la vayan aportando todos, esta sería la idea, ¿no? De que la teoría no solamente la ponga yo, el profesor o el profesor que le toque, sino que entre todos vayan aportando ideas y el profesor pueda reunir esas ideas para que se vaya consolidando el conocimiento. Así que esa sería Pues la Pues me fórmula. parece maravilloso, he disfrutado muchísimo y espero que todos los que nos estén viendo y ahora mismo, que están aquí con nosotros y los que nos verán en la grabación, que hayan disfrutado como yo de esta entrevista. Muchísimas gracias, Daniel. Y me gustaría recordar que estamos con la certificación de equipos y si queréis aprender exactamente y saber lo que es una formación de este estilo, entusiasmados y disfrutando y aprendiendo, las certificaciones que yo he dado con Daniel, tanto individual como de equipos, han sido eso. Y comentaros que si vuestro interés es formaros como coaches de equipos ágiles, estamos acabando de reunir, de cerrar las plazas, que empieza este 29 de septiembre. Así que si queréis información, yo os puedo, simplemente con que me mandéis un correo a info@benpensante.com, yo estaré encantada de daros toda la información que necesitéis y podáis apuntaros a la certificación que dará Daniel ese 29 de septiembre. Así que muchísimas gracias, Daniel.